Y bueno, es un privilegio para mí como mujer poder traer un mensaje diferente. Vamos a ver si diferente, ustedes lo dirán después, pero traer un mensaje que pueda refrescar nuestros corazones en estos días. Así que Dios, te pido que tomes mis palabras, que tomes cada vida ahora y que seas tú hablando en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, amén. Siempre lo digo, pero lo voy a volver a decir hoy. Yo me pongo enormemente nerviosa cuando estoy aquí por la responsabilidad que es traer un mensaje que es de parte de Dios. Entonces, bueno, cúbranme ustedes también con sus oraciones para que solamente lo que Dios quiere que llegue a nosotros sea lo que hoy salga de mis labios y lo que ustedes filtren, porque es una doble responsabilidad. Lo que yo dejo salir de mis labios y cómo me dejo guiar por Dios. Y luego el receptor de la comunicación también tiene la responsabilidad, porque a veces lo que hacemos es bloquear ciertas cosas, negarnos a ciertas cosas que Dios nos está insistiendo, distraernos. A veces nos da ganas de ir al baño, de hablar, nos da hambre, estamos pensando en la comida y nos perdemos ciertas cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces vamos a arrancar. Tenemos una presentación. No es fácil la parte técnica, tenemos algunas dificultades, pero bueno, en lo que ustedes puedan, el PDF fue enviado a todos los emails de la iglesia, todos los que yo tengo, ahí está. Y bueno, vamos a guiarnos por ahí porque esto nos va a permitir llevar el hilo de una manera más sencilla. El título de este mensaje es Hasta la última flecha. Y no les voy a decir todavía por qué, pero lo vamos a ir entendiendo, sobre todo cuando lleguemos al final de este mensaje. Primera cosa que quiero compartirles, vamos a ver la primera diapositiva después de esa, la siguiente, es que, bueno, cuando Dios nos invita a algo, cuando Él nos llama, y recordemos que todos hemos sido llamados por Dios, cuando Él nos llama, nosotros arrancamos con emoción y con entusiasmo. El estado emocional que marca el inicio de algo siempre es la ilusión, el entusiasmo, la determinación, ¿no? Eso nos pasa lo mismo cuando vamos al gimnasio, cuando decidimos, ay, voy a cambiar mis hábitos, o voy a hacer un plan para cambiar mi físico, o también cuando iniciamos una relación, o cuando planeamos iniciar una nueva carrera, cualquier cosa, un emprendimiento, una empresa que estamos creando, que estamos nosotros dándole forma. Cualquier cosa que nosotros iniciemos en la vida, usualmente, las emociones que nos están gobernando y que nos llevan a arrancar son unas emociones muy bonitas. Son esas, la ilusión, el entusiasmo, la determinación. Pero a medida que el tiempo va pasando, nosotros vamos a tener que demostrar si de verdad queremos tanto como decimos eso que queremos. Y entonces van a pasar los años, van a venir las pruebas, van a venir las dificultades. Y ahí es donde hay una palabra, vamos a ver la siguiente diapositiva, que es la que puede hacer la diferencia. Es la que marca y hace la distinción entre los que se quedan a mitad de camino y los que de verdad llegan hasta el final. Y esa palabra, la que está ahí en rojito, es persistencia, el verbo persistir. Persistir, que va acompañado de otros verbos que son parte de la misma familia, como insistir y resistir, es el secreto de las personas que no se quedan en el camino, sino que llegan hasta lo último. Iniciar es lo más sencillo. Y muchos de nosotros nos pasa que todos los años iniciamos proyectos que ese mismo año los abortamos. A veces en el primer trimestre del año ya se nos olvidó todo el plan que teníamos. Iniciar es muy sencillo. Ahora, mantenernos consistentemente en el tiempo hasta el final, eso es todo un desafío. Y de eso se trata persistir y de eso se trata el mensaje de hoy. La palabra persistir, si vamos a su etimología, al origen de la palabra, viene del latín, ¿no? Entonces tiene la primera parte que es per, ¿okay? Que significa todo completamente, y la segunda parte, sistere, que significa estar de pie. Entonces, básicamente, persistir, ¿qué es? Persistir es mantenernos firmes con un propósito. También lo podemos entender como continuar un camino sin rendirnos, o como resistir a la presión. Ahora, yo quise acompañarlo y plantearlo como una trilogía, persistir, insistir y resistir, porque
Insistir es muy parecido, fíjense que la terminación, la última parte de la palabra es igual, pero insistir hace énfasis en las acciones que yo hago constantemente para mantenerme en ese propósito. Y luego está la palabra resistir, que hace énfasis en cómo yo me planto y me opongo frente a las cosas que intentan que yo no pueda continuar en ese propósito, ¿ok? Entonces resistir, la Biblia dice que resistamos al enemigo, y si resistimos, él va a huir de nosotros. Y también la Biblia nos manda a insistir. Todo está asociado. Así que cuando yo hablé esta mañana acerca de persistir, piensen en las tres. Es persistir, es insistir y también es resistir, ¿ok? Compartí en el carro con mi esposo mientras veníamos en camino, que siempre él es como mi conejillo de India, con quien practico todos los mensajes y todo lo que voy a hacer. Y hablábamos de cómo resistir no es simplemente aguantar. A veces creemos que la Biblia dice, resiste al mal, resiste al diablo y va a huir de ti. ¿Y qué es? Aguantar los golpes. No es nada necesariamente solo eso, porque una de las raíces griegas de la palabra resistir, como está en nuestras Biblias, en ese versículo, es contradecir. O sea, que es una resistencia que es activa y que a veces también hay acciones de oposición. No es nada más quedarnos aguantando la pela, así decimos en Venezuela, aguantando la golpiza que nos van a dar. No, es una resistencia que también es activa. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y aquí quiero transmitir un principio que me parece fundamental, y es que la persistencia es efectiva. En todo lo que nosotros persistamos en la vida, lo vamos a lograr. Es una ley que Dios lo estableció así, sea para bien o sea para mal. Y por eso es que tenemos que revisar en qué estamos persistiendo. ¿Estamos persistiendo en obedecer lo que Dios nos está diciendo? ¿Estamos persistiendo en el propósito que estamos entendiendo que Él tiene para nosotros? ¿O estamos persistiendo en ser tercos tipo Jonás y irnos en el sentido contrario a lo que Él nos está diciendo? En las dos cosas, tengamos por seguro que la persistencia siempre va a dar frutos. Y en este punto, para que lo veamos, que no es que yo estoy diciendo esto porque a mí se me ocurrió, porque es mi opinión, es más que mi opinión, es una verdad y es bíblica. Está la historia, vamos a empezar con cómo funciona la insistencia, la persistencia para lo bueno. Está la historia de la viuda insistente. Quizás ustedes la recuerdan o quizás ya la han escuchado, yo se las voy a recordar. Está en Lucas 18. Y es una historia que Jesús les contó a los discípulos, ¿no? Y en esa historia Él les habla de un juez de cierta ciudad que no le tenía temor a Dios, ni se preocupaba por la gente. Y les dijo a sus discípulos que también ahí había una viuda que siempre iba a ese juez para pedirle que le hiciera justicia. Y durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente, y aquí voy a citar tal cual lo que dice el verso 4, ahí en Lucas 18, hasta que finalmente se dijo a sí mismo ese juez: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Así que esta mujer, insistiendo, logró que un juez que era corrupto y que no tenía el deseo de hacer justicia, hiciera justicia. ¿Y para qué usa Jesús esta enseñanza? Para hablarle a los discípulos acerca de la oración. Es de la oración que Él quiere, es en la oración que Él quiere que apliquemos esto. Y Jesús les dijo, ahí en Lucas 18, verso 6, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él de día y de noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, Él pronto les hará justicia. Y estas palabras las podemos tomar para nosotros. Si estamos clamando por algo, día y noche, dice ahí, ¿vamos a dudar acaso de que si lo que estamos pidiendo es justo, Dios no va a mover su corazón a nuestro favor y no vamos a recibir lo que de Él estamos pidiendo? Hoy es el Día del Padre, estamos celebrando a
todos los padres terrenales, pero también estamos celebrando al mejor y al más importante de todos los padres, que es nuestro Padre Celestial. Y dice la Biblia que ese Padre, que cuando pensemos en Él, pensemos que si los padres terrenales saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial, Dios mismo, no está con el corazón dispuesto a darnos solo cosas buenas? No hay nada malo en el corazón de Dios hacia nosotros. Él solo quiere para nosotros cosas buenas. No todo lo malo que nos pasa es responsabilidad de Dios. Muchas cosas que estamos viviendo son resultado de nuestras propias decisiones y otras son resultado de la sociedad alejada de Dios en la que vivimos. Pero ese es el corazón verdadero de Dios. Ahora, para no salirnos del punto, la persistencia entonces funciona para lo bueno y también para lo malo. Si persistimos en la oración, vamos a ver resultados. Esta mujer logró que le hicieran justicia, pero también tenemos un caso de otra mujer, por cierto, que fue muy insistente y no fue precisamente para algo bueno, pero lo logró también. Su insistencia, su persistencia también le dio resultado. Y esta mujer es Dalila, esta que yo les quiero compartir. A ver, ¿qué les dice Dalila? Dalila y Sansón, ¿les dice algo? Es una historia que es muy conocida. Sabemos que Sansón era un hombre en la época de los jueces en Israel que tenía una fuerza impresionante que despertaba la admiración de todos. Y los enemigos de Sansón buscan a una mujer que lo sedujo a él y ellos logran infiltrarse a través de ella, literalmente es espionaje en esa época, y le piden que ella averigüe cuál es el secreto de su fuerza. Y esta mujer comienza a insistir, y él varias veces le miente y le dice algo que no es el secreto de su fuerza. Le dice que si me amarras con sogas, si las sogas son de tal manera, si me amarras el cabello y me lo trenzas a un telar. Y cada vez que él le decía eso, pues casualmente llegaban los enemigos a tratar de usar esa estrategia y no lo lograban derrotar. Estaba súper evidente para Sansón que ella estaba provocando su caída, que la información que ella estaba sacando de él se estaba filtrando a sus enemigos. Pero tal fue la insistencia de ella que él terminó revelándole la cuarta vez cuál era ese secreto. Y vamos a verlo, esta parte textual como lo dice la Biblia en Jueces 18. Voy a leer versos 15, 16. Dice que Dalila le hacía pucheros, ¿no? Entonces dice, entonces Dalila haciendo pucheros le dijo, ¿cómo puedes decirme te amo si no me confías tus secretos? Es la manera en que ella le sacaba la información. Ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Y aquí viene la parte final y triste, que es que día tras día, el verso 16, ella lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia. Y fue vencido por la insistencia de ella. Este hombre que Dios lo había levantado, que tenía que haber hecho cosas buenas al pueblo de Israel, fue vencido por la insistencia de alguien que no tenía las mejores intenciones, pero fue persistente. Así que tengamos eso en mente para lo que viene. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque quiero que veamos 3 historias sobre la persistencia. La primera de ellas, lo primero que quiero mencionar, tiene que ver sobre las emociones que nos impiden persistir. En la vida, todo lo que nosotros hacemos, siempre lo hacemos bajo un estado emocional. A veces queremos poner las emociones como que son una cosa y hablamos de frases como controla tus emociones o no te dejes llevar por las emociones. Pero esas frases científicamente, desde la neurociencia, no son para nada correctas, porque siempre estamos bajo el efecto de una emoción. Ustedes me están viendo a mí y yo los estoy viendo a ustedes y yo puedo hasta captar información en este mismo instante del estado emocional diferente en el que algunos de ustedes están. Algunos están muy cansados y tienen sueño y calor. Y otros están con la mente ilusionados en algo que están pensando y se les va la mente y se sonríen y no tiene nada que ver con la prédica. Y así cada uno de nosotros está en un estado emocional diferente siempre, siempre. Entonces, hay unas emociones que nos ayudan a poder persistir, pero a veces hay estados emocionales que no nos ayudan a persistir. Y ya sabemos que si no persistimos, no vamos a llegar a la meta.
Entonces, sobre esto de los estados emocionales, les comparto un versículo. Yo habré pasado por ahí centenares de veces y no me había detenido, no me había detenido a entender lo que hoy estoy entendiendo. Y es Proverbios 13:12. Proverbios 13:12 dice: la esperanza postergada aflige el corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Ese versículo lo dijeron aquí recientemente, aquí mismo en este espacio, y yo estaba así como ustedes allí sentada, y fue como si de repente se me abrieran los ojos, y sentí que quien escribió ese proverbio estaba dando palabras a lo que yo muchas veces había sentido, que es que a veces cuando hay algo que tú deseas, algo por lo que estás trabajando, o una promesa que tú tienes, que tú interpretas que Dios te dio esa promesa, o un sueño compartido, un proyecto, o un problema del que quieres salir, también puede funcionar para eso. Y tú estás esperando y tienes ilusión, pero ves que va pasando el tiempo y las cosas no se dan y no se dan. Esa esperanza que la vas postergando, no fue este año, quizás sea el año que viene, quizás sea en la próxima década, bueno, quizás cuando mis hijos crezcan, bueno, quizás antes de que me muera. Tú sientes que vas corriéndola, y ahí dice en Proverbios que eso aflige el corazón. Causa mucha tristeza, causa un estado emocional de tristeza, de desilusión, de decepción, resignación es otra palabra ahí que se puede aplicar, y aparece el desánimo y aparece el cansancio. Cuando estamos en ese estado de esperanza postergada, es muy difícil seguir persistiendo, porque nos toma el agotamiento y el cansancio. Y esto es lo que le pasó a uno de los personajes más famosos de la Biblia, al rey David, en un momento de su vida. David es en la Biblia un hombre súper versátil. Vamos a verlo historias sobre él desde cuando era un jovencito y venció a Goliat, y después cuando era rey. Pero aquí en este episodio donde nos vamos a detener, ya David, Dios le dio esa promesa por la que él tuvo que esperar bastantes años, y es el rey de Israel. Okay, de todos, los del norte y los de Judá, de todos. Y había estado por unos años en una posición de obtener muchas victorias, de mucho esplendor, pero también cometió errores que quizás no todos se enteraron de esos errores. Algunos de esos errores fueron en secreto y Dios le llamó la atención. Pero esos errores terminaron trayendo su cola. Y eso que le pasó a David nos pasa a todos. Nosotros podemos hacer un gran esfuerzo por ocultar esa batalla secreta que tenemos y lo que de verdad está pasando en nosotros en lo interior, o lo que de verdad está pasando en nuestra relación de pareja o en nuestra familia. Y hacemos todo un esfuerzo y somos artistas en sostener la máscara y presentar la foto bonita a todos. Pero todo lo que está pasando de verdad está teniendo un impacto y va a traer sus consecuencias. No importa si logramos que nadie se enterara, está produciendo un efecto dominó. Y esto le pasa a David, y Dios se lo había advertido. Y el episodio donde nos vamos a detener es un episodio bien difícil para él, porque después de estar en lo más alto, en su reino, viene su propio hijo y se le intenta levantar, se le levanta en un golpe de estado y se apodera del reino, y David tiene que salir corriendo. Este hijo se llama Absalón. No nos vamos a parar en todos los detalles de la historia, que tiene muchísimo que sacar, pero sí quiero detenerme en el momento en el que este hijo está ahí en el reino, David está huyendo, y entonces Absalón, el hijo de David que se apoderó del reino, busca 2 consejeros, y cada uno le da un consejo diferente. El primer consejero le dice, yo les voy a compartir lo que les dice. El primer consejero le dice que no mande a tantos hombres a perseguir a David, y le dice que ellos lo van a poder alcanzar cuando esté agotado y desanimado. Porque una persona inteligente sabe, y un estratega, que ese es el momento donde estamos más cerca de la derrota, cuando estamos desanimados y cansados. Ese es el momento donde estamos así de dejarlo todo y dejar de resistir. Y ya sabemos que dejar de resistir, dejar de persistir, dejar de insistir, significa que no vamos a llegar al final, que no vamos a lograr aquello
por lo que nos hemos estado esforzando y aquello que supuestamente es tan importante para nosotros. Ese es el primer consejo. Luego hay otro consejero que le da otro consejo que es diferente y le dice, no, levanta todas tus tropas y persíguelo porque ese hombre debe estar ahorita en su mejor momento, súper envalentonado. Pero lo más interesante, y es lo que voy a leer literal de cómo está en la Biblia, está en el versículo, esto está en Segunda de Reyes, pero creo que no anoté dónde específicamente. Pero bueno, lo voy a leer literalmente de la Biblia. Dice, Absalón y todos los hombres de Israel dijeron, el consejo de Husai, el segundo consejo, es mejor que el de Ahitofel, el primer consejo. Pues el Señor, atención a esto, el Señor había decidido frustrar el consejo, el primer consejo, que en realidad era un plan mejor. Me detengo y explico, porque puede sonar confuso a esta hora para algunos de ustedes. Dos consejos, uno era atinado y Dios hizo que ese consejo atinado no fuera tomado en cuenta, aunque era el mejor. Y era el consejo que iba a hacer que derrotaran a David. Es lo que dice aquí. Dice, el Señor había decidido frustrar el consejo de Ahitofel, que en realidad era un plan mejor para poder traer calamidad sobre Absalón. Estas cosas que a veces parecen como tan distantes, que están ahí en la Biblia, nos pasan a nosotros hoy en día. A veces uno tiene y metió un currículum en un lugar y uno no es el mejor candidato. Si uno se pone a ver con honestidad, uno no tiene las mejores condiciones. Pero a veces Dios confunde a los que están encargados de recursos humanos o de hacer la contratación y hace que tomen tu CV y no el de la persona que estaba mejor calificada. Era esa persona que quizás se lo merecía, si usamos, o que tenía el mejor perfil. Pero Dios se mete en las historias humanas, se mete en las figuras de poder y de autoridad, y Él altera, interviene en las decisiones a nuestro favor. Pero no a nuestro favor nada más porque nosotros somos lindos y bellos, que es verdad, y que Él nos ama, pero es porque Él tiene un compromiso ferviente con su propio plan, con su propio propósito. Él tiene un plan para cada uno de nosotros y cuando Él se determina, necesito poner a esta persona en este lugar, necesito hacerla brillar porque ahí, en ese lugar en alto, ya va a llevar mi palabra y va a hacer que muchas personas reciban. O yo necesito ubicar a tal persona en tal espacio porque para eso la creé. Las capacidades que le di, todas las habilidades son para estar ahí. Así que aunque hayan otros candidatos, yo le abro el espacio y la coloco allí porque tengo un plan para ella. Dios está comprometido con su palabra, con su plan, pero ese plan siempre es para nuestro bien y para engrandecerlo a Él. Todo eso es coherente. Así que en esta historia, ¿qué sacamos de esta historia? David hubiese podido ser derrotado por su estado de ánimo, pero Dios no lo permitió. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Muchos de nosotros hemos estado a punto de tirar la toalla, o quizás hasta ya la hemos tirado. Pero Dios se ha encargado de arreglar las cosas a nuestro alrededor para que aquello para lo que fuimos llamados y lo que Él quiere hacer en nosotros se cumpla. Una de las historias más que nos habla de forma más clara sobre esto es una historia como la de Jonás. Aunque te vayas corriendo en la dirección contraria, te tardes más o te tardes menos, al final siempre todo nos va a llevar a que vamos a tener que volver al propósito de Dios. Y Él va a hacer todo lo posible para que eso pase. Somos nosotros los que a veces complicamos un poquito las cosas y las hacemos más difíciles. Así que si estamos pasando por un momento de cansancio y de desánimo que nos puede hacer abortar el plan o que se pierda aquello para lo que Dios nos llamó, Dios se va a encargar, Él va a hacer su parte. Y hay otra parte que la hacemos nosotros. En David se ve muy claramente, él escribió 3 salmos en este momento tan difícil para él, donde su hijo le dio un golpe de estado. El Salmo 3, el Salmo 63 y el Salmo 55. No puedo leer todo el Salmo 55, pero cuando lo lean piensen que David estaba pasando por eso. Y él
habla de su estado de ánimo, ¿no? De lo traicionado que se siente, del dolor que todo esto le causa. Pero al final del salmo, que es lo que quiero rescatar, al final de ese salmo, él dice, voy a ir a la última línea, él dice lo que yo creo y lo tomo como una instrucción y como un consejo para todos nosotros. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. Él se descarga en toda la parte inicial de ese salmo, pero cuando cierra, finalmente dice, me vacié, pero le estoy entregando mis cargas al Señor y lo que yo no puedo hacer, Él lo va a hacer por mí. Así que cuando estemos en ese estado, y yo sé que algunos de nosotros estamos en esa etapa. Yo tengo 45 años, mi esposo tiene 50 y algo años. Aquí hay personas que estamos en diferentes etapas de la vida. Y cuando ya vamos llegando por ahí a los 40, que generalmente viene toda una crisis de preguntarse, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde voy? Se vuelve más frecuente este tipo de emociones de cansancio, porque ya tenemos varias décadas apostando en una dirección, llevando nuestra vida en una dirección. Y quizás soñamos estar en otro lugar a esta edad, en este momento, estar en otra posición. Entonces, algunos de nosotros estamos en esa etapa, otros son muy jóvenes y están apenas arrancando su vida y quizás están en la fase de ilusión. Estemos en una o en la otra fase, lo que tenemos es que estar conscientes que la vida va a traer las dos temporadas y que las fases que son tranquilas son para que nos preparemos para cuando venga el momento donde vamos a tener que resistir los embates. Esto es como el tema del árbol. Si un árbol está bien enraizado, cuando venga la tempestad, no lo va a poder tumbar. Pero entonces hay que dedicarnos hoy a echar esas raíces para cuando vengan las temporadas difíciles. Vamos a ver la siguiente historia. Y la siguiente historia es acerca de cómo no basta con persistir mucho. Hay que persistir hasta el final. Pensemos en historias como la de los muros de Jericó, donde Dios le dijo al pueblo que tenía que darle 7 vueltas y a la 7ª, ¿qué iba a pasar? Se iban a caer los muros. ¿Piensan ustedes que si ellos a la 3ª vuelta no había pasado nada, tenían derecho de retirarse? O que si ellos a la 3ª vuelta no habían visto 1/3 de los muros fracturarse, entonces significaba que no se veía que nada estaba pasando y lo mejor era retirarse. Solamente al llegar al final es que uno sabe si lo que ha sido prometido o no se cumplió. Pero no es que por aplicar persistir el 50% del tiempo vamos a obtener el 50% del resultado. No funciona así. O es el todo y recibes el todo, o si lo das a medias recibes 0, nada. Así funcionan estas cosas. Entonces esta segunda historia está en el primer libro de Samuel, capítulo 13, y es una parte, un episodio de la historia de otro rey de Israel, que es Saúl. Y en este momento Saúl estaba al inicio de su reinado. Fue el rey que vino primero de David, antes que David. Y en este momento que Saúl está allí, él está en una situación bastante difícil porque el profeta, recordemos cuando hablamos de profeta en este tiempo, en este contexto, es un hombre que tenía una comunicación muy cercana con Dios y Dios lo usaba como instrumento para transmitir un mensaje al pueblo. Entonces llega el profeta y sacerdote, que es Samuel, y le dice una instrucción y le dice: tienes que ir a una batalla a enfrentar a tus enemigos en Gilgal. El lugar se llama Gilgal. Pero no vayas a salir a la batalla antes de los 7 días. Espérame allí 7 días. Esa es la instrucción de Dios. Yo voy a llegar, vamos a ofrecer un sacrificio, unas ofrendas al Señor, y Él te va a dar instrucciones. Esas son las palabras de Samuel. Espera allí 7 días hasta que Dios te dé las instrucciones. Ahora vamos a ver qué fue lo que en realidad le pasó a Saúl. En 1 Samuel 13, verso 8, dice: durante 7 días Saúl esperó allí, pero aún así Samuel no llegaba. Y mientras lo estamos oyendo, pensemos en las veces en que Dios no ha llegado cuando nosotros consideramos que ya es el tiempo, o no ha intervenido de la manera que nosotros queremos en el tiempo en el que nosotros esperamos.
Así que Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar. Saúl estaba asustado, en realidad estaba movido por otra emoción, que es el miedo. Recuerdan que dije que siempre todo lo que hacemos hay una emoción que está detrás impulsándonos a la acción. Aquí era el miedo. Tenía miedo porque tenía el ejército enemigo, sus tropas estaban intimidadas, los de él, y se estaban yendo todos y se iba a quedar sin gente y los otros estaban acechándolos allí. Entonces Saúl ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz, y él mismo sacrificó las ofrendas. O sea, él pasó por alto la instrucción que Dios le había dado. La instrucción era que tenía que esperar y que Samuel, el profeta, tenía que hacer esto. Cuando nosotros a veces no nos damos cuenta y subestimamos ciertas cosas, pero para Dios es muy importante que nosotros respetemos las instrucciones que Él nos da. Tienen una razón de ser. Y a veces nos da instrucciones que parecen alocadas y sin sentido, y nosotros tenemos que vernos en la batalla de, bueno, ¿le hago caso a Dios o quedo bien con la gente? ¿O hago lo que es lógico y lo que los demás esperan que yo haga, ¿no? Él estaba en una posición así y se adelantó y decidió sacrificar la ofrenda. Pero justamente cuando lo está haciendo, así dice el verso 10, precisamente cuando Saúl terminó de sacrificar la ofrenda quemada, o sea, terminó de usurpar la función que le correspondía al profeta, llega el profeta, llega Samuel. Y Saúl salió a recibirlo. Pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho?, le pregunta Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo: bueno, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Atención, porque cada palabra, ninguna, yo siempre lo repito aquí, que ninguna palabra está de gratis en la Biblia ni en nosotros. Cuando hablamos, cada palabrita que decimos, aunque a veces creemos que está ahí de más o lo que sea, está expresando mucho de lo que hay en nosotros. Y fíjense que las palabras de Saúl son: yo me vi obligado. No son las palabras de alguien que asume la responsabilidad por sus acciones, sino las circunstancias me forzaron, tú no me cumpliste, Dios, y yo decidí arreglar las cosas a mi manera. Samuel le dice: qué tontería, no obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Y lo interesante acá es que por unos minutos que se adelantó, por no persistir en la obediencia, en obedecer, porque la instrucción era que esperara que Dios le iba a decir que era lo siguiente que iba a hacer, y él no lo esperó. Por eso las consecuencias no solo las va a tener Saúl, que las tiene, porque lo quitan del reino y Dios le dice que va a buscar un nuevo rey, que es David. Las tiene él, pero son para todas las generaciones futuras, porque eso que se le fue entregado a David, le correspondía hasta ese momento, era para Saúl, que su nombre iba a ser recordado y que todos los reyes iban a venir de su linaje y que aún Jesús iba a venir, el Mesías iba a venir de ese mismo linaje. Entonces Saúl se perdió todo esto por unos minutos que se adelantó nada más. Por eso es que es muy delicado. Sabemos que Jesús hace este tipo de cosas, Él se retrasa intencional, y cuando lo hace, lo vemos en la historia de Lázaro, lo vemos en otras historias, lo hace porque tiene un plan y porque también está probando a ver qué tanto estamos nosotros de verdad dispuestos a luchar por lo que decimos amar o por lo que decimos que estamos buscando. Así que vamos a ir a la tercera historia. Y la tercera historia es sobre cómo necesitamos agotar hasta nuestros últimos recursos. Necesitamos usar hasta nuestro último aliento. Solemos decir que estamos cansados en la mitad de nuestra vida, porque ya tenemos 40, 50, lo que sea que tengamos. Nos empezamos a sentir cansados y decimos que ya hay cosas que no son para nosotros. Pero esta historia que vamos a leer nos dice que tenemos que lanzar hasta la última flecha, que tenemos que usar hasta el último recurso, hasta el último minuto, hasta el último aliento para persistir en nuestro llamado y en el
propósito de Dios para nuestras vidas. Vamos a ir a Segunda de Reyes 13. Y en Segunda de Reyes 13, esta historia, quizás también la han escuchado antes, quizás sí, quizás no, pero es la última profecía de uno de los profetas más importantes que tuvo Israel, el sucesor de Elías, Eliseo. Él ya está enfermo y está a punto de morir. Y cuando el rey Joás, voy leyéndoles el texto y les voy contando, cuando el rey Joás de Israel se entera, lo va y lo visita y llora. Y cuando llora le dice: Padre mío, 2 veces, como reiteración, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Una vez lo está leyendo como un lenguaje literario, uno dice, ¿pero qué le habrá querido decir? Y lo que le está diciendo el rey es: en esa época los ejércitos se medían por sus carros de guerra, ¿no? Y carros de guerra significaba tener los caballos y todos esos carruajes y todo eso, poder militar, poder de ofensiva, poder para vencer. Entonces cuando le está diciendo esto, le está diciendo, se nos está por ir este hombre que es más que los ejércitos más grandes del mundo juntos. Él es tremendo recurso y es una persona que tiene mucha autoridad y que significa mucho, y estamos por quedarnos sin él. Y él llora, el rey Joás. Entonces Eliseo se acerca y le dice: consigue un arco y algunas flechas. Le dice, el profeta le dice al rey: búscate un arco y búscate unas flechas. Y el rey va y hace eso. Y entonces Eliseo le dice: pon tu mano sobre el arco. Así que imagínense ustedes la imagen: el rey va a agarrar el arco para lanzar la flecha, y Eliseo en ese momento pone sus 2 manos sobre las manos del rey. O sea, el rey es el que va a lanzar la flecha, pero está cubriéndolo el profeta, que es el hombre de Dios, que representa a Dios, ¿no? Está representando a Dios. Cuando yo veo esa imagen también pienso que a veces así estamos. Nosotros creemos que estamos caminando por la vida solos y resulta ser que ahí está Dios con nosotros. Y entonces soy un jugador de fútbol y estoy en el campo y ahí estoy jugando, y eso es mi pie y la mano de Dios. ¿Se acuerdan de esa frase? Pero quiero decirlo en este momento de verdad, en serio, ¿no? Soy yo moviendo mi cuerpo, soy yo haciendo lo que Dios me mandó a hacer, soy yo si tengo que lanzar una flecha, o escribiendo esa canción, o tocando ese instrumento musical, o redactando ese proyecto, o limpiando en ese lugar donde Dios me puso a limpiar, pero es Dios conmigo, rodeándome mientras yo estoy haciendo la acción, ¿no? Sus manos detrás de las mías, Él cubriéndome. Y entonces el profeta le dice: abre la ventana que da al oriente. Él la abre. Y Eliseo le dice: ahora dispara la flecha, ¿ok? Él dispara su flecha, el profeta lo está cubriendo, y entonces estas son las palabras de Eliseo, el profeta: esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. Ubiquémonos en esta historia. El rey está haciendo lo que tiene que hacer, tiene que disparar la flecha. Y el hombre de Dios, que está representando a Dios en esa historia, lo está cubriendo y lo está poniendo sus manos sobre la de él. Pero además este profeta da una declaración y dice: esa flecha representa algo, esa que estás lanzando, porque Dios te ha dado la victoria. O sea, si yo estoy haciendo algo, además estoy respaldado por Dios, y de paso Dios da un decreto en el mundo espiritual y dice: le doy la victoria, pues se supone que tengo todo para triunfar, ¿no? Porque yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, tengo el respaldo de Dios y la palabra de Dios me está acompañando, y ya Dios dijo lo que iba a pasar. Ahora vamos a ver la siguiente parte, porque luego de que eso pasa, Eliseo le dice: ahora levanta las demás flechas. Él lanzó una flecha, pero en su aljaba le quedaban otras flechas. Le dice: levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Y el rey toma las flechas y golpea el piso. El profeta no le dice cuántas veces, solo le dice: golpéalas contra el piso. Pero el rey golpeó 3 veces. Y ahí viene la palabra no tan fácil de recibir, la palabra que le da el profeta, y le dice:
tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. La primera vez que yo leí esto, de verdad que me pareció como un poquito duro, porque yo decía, pero él no sabía que esas eran las reglas del juego. Si tú le explicas, esa era mi lógica, o sea, si tú me explicas que lanza todas las flechas que golpea todas las veces que puedas, entonces yo entiendo que esas son las reglas y yo lo trato de hacer. Pero ¿qué he ido entendiendo conforme estudio este pasaje? En la vida, nosotros en todas las cosas, pequeñas y grandes, al final expresamos las mismas actitudes. Hace unos días estábamos en el retiro de mujeres y yo estaba viendo todas las mujeres y me reía porque nos pusieron a hacer una manualidad. Y entonces en la manualidad tú veías todos los caracteres. La persona que pidió ayuda y otro fue el que le resolvió el problema. La persona que se sentía insegura y nada de lo que hacía le gustaba. La persona que lo hizo varias veces y que era súper meticulosa y que nada le complacía, que era súper exigente consigo misma, ¿no? La persona súper creativa que se lanzaba a hacer las cosas locas que nadie más hace. Entonces, en una cosita pequeña, en cada cosa que nos toca hacer en la vida, nosotros estamos reflejando los mismos hábitos, los mismos mindsets, las estructuras mentales, los mismos paradigmas, las mismas conductas que las vamos a llevar a lo grande. Y en este ejercicio que Dios le pone a hacer a este rey, lo único que pasó es que se expresó lo que estaba en él. Él no tenía el carácter que se requiere para conquistar, aunque tenía la palabra de Dios con él, y aunque Dios mismo lo estaba acompañando en cada acción, a lanzar cada flecha, él no tenía la capacidad de persistir, porque lo hubiera hecho naturalmente. ¿Y qué enseñanza encontramos en este pasaje? Para Dios, de acuerdo a su óptica, no hay excusas para dejar de intentarlo. Mientras te queden flechas en la aljaba, pues tendrás, y Dios espera que lo sigas intentando. Mientras tengas la capacidad de respirar, hay algo que siempre vas a hacer por tu propósito. Mientras tengas algún recurso, tengas algo en tus cosas, una capacidad, aunque parezca pequeña, Dios espera que la uses, porque cuando no la usamos pasamos a ser como ese hombre al que le dieron los talentos y que los enterró por miedo, y eso a Dios no le agrada. Así que en esta mañana, ahora ya nos vamos a preparar para cerrar este lindo tiempo, y ahora vamos a comer y vamos a compartir, pero vamos a llevarnos esto en nuestra mente. No basta con persistir mucho, necesitamos persistir hasta el final. No basta con golpear unas veces y después decir, pero ya yo lo intenté demasiado, ya yo probé todo y no funcionó. Dios espera que lo vuelvas a intentar una vez más, como Pedro, que ya había pasado toda la noche sin pescar, pero esta vez Dios hizo el milagro. Ese es el tipo de persistencia que necesitamos. Si no tenemos ese nivel de persistencia, yo no quisiera tener que decir esto, pero es la verdad. Vayámonos resignando a que no vamos a lograr aquello que decimos que soñamos o aquello a lo que Dios nos llamó. Si no tenemos ese nivel de persistencia, no vamos a ver resultados, porque nos vamos a parar antes de tiempo. Y Dios está dispuesto a darnos la victoria, pero nosotros nos detenemos a veces en el camino. Así que con eso en mente, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a cerrar este tiempo antes de pasar a lo demás. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tu bondad, gracias te damos porque hay un llamado en nosotros, porque tú tienes un plan en cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos porque no estamos aquí por casualidad. Gracias te damos porque tú has tenido compasión de nosotros y aún sin merecerlo nos has hecho tus hijos. Y nos has dado el derecho de poderte llamar papá. Gracias, Señor, porque te tenemos de nuestro lado, y si
Dios, tú estás con nosotros. ¿Quién contra nosotros, Señor? Gracias porque nos has dado todo para que podamos vencer, para que podamos conquistar en medio de esa situación que nos causa dolor, en medio de ese problema que enfrentamos cotidianamente, en medio de esa enfermedad, en medio de ese proceso legal que estamos pasando, en medio de esto que estamos creando, de este proyecto, en medio de lo que sea que estemos viviendo. Tú ya nos has dado la victoria, Señor. Gracias por tu victoria. Y ahora te pedimos que nos ayudes, porque no podemos en nuestra fuerza. Tu palabra dice que el débil diga que es fuerte en ti, Señor. Necesitamos tu fortaleza, una fortaleza que no viene de nosotros, sino que viene directamente desde el cielo. Necesitamos que nos sostengas cuando estamos cansados y desanimados, Señor. Necesitamos que nos reanimes y que nos levantes cuando nos falla el ánimo, Señor. Necesitamos, Dios, que seas tú quien nos lleve desde el inicio hasta el final, para que podamos ver lo que tú ya habías destinado de antemano para nosotros, Señor. Oro por cada persona que está aquí, para que tú nos llenes de esperanza, para que tú nos llenes de fe y podamos perseverar, podamos persistir, podamos insistir y podamos resistir hasta el final. En el nombre de Jesús. Tal vez tú que estás aquí o que nos has estado escuchando a través de YouTube o a través de alguna red social, no sabes exactamente de qué se trata todo esto y te preguntas cómo puedo yo quizás acceder a esa fortaleza sobrenatural que no viene del ser humano, sino que viene de Dios. Y si es tu caso, si también tú estás batallando con situaciones y quieres permitirle a Dios entrar a tu vida y ser ese factor que cambia toda la ecuación, es ser esa persona que lo hace todo diferente, yo te invito ahora a hacer esta oración con todos nosotros. Señor, reconozco que soy insuficiente para todos los desafíos que la vida me presenta por delante, pero en ti soy más que suficiente. Deseo y anhelo que tú seas mi Señor y también te acepto como mi Padre, y que a partir de hoy, a partir de este momento, tú pases a ser la voz de autoridad que guía mis pasos y que guía mi vida. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador y como mi Padre. Y rindo todo mi ser a ti, reconociendo que soy imperfecto, reconociendo que tengo debilidades, pero también reconociendo que te necesito y reconociendo que tú eres todopoderoso para llenar todo vacío en mi corazón y para fortalecer todas mis debilidades. Rindo a ti mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén.